Vamos a Lucas capítulo 23, verso 43. Lucas capítulo 23, verso 43. Leemos y pedimos el auxilio del Señor en esta mañana. Dice así Lucas capítulo 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, te agradecemos, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, por el tiempo que vamos a disfrutar de tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque podemos confiar en que ella es la que nos puede conducir a lo que tú quieres que hagamos, a la manera en que tú quieres que pensemos y a imitar, Señor, la vida que tú has llevado. Señor, enséñanos en tu muerte cómo nosotros necesitamos vivir para ser cada vez más a semejanza del Señor Jesucristo. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuándo es buen momento para predicar? Ustedes están entrenados en esto. Pensé que me iban a decir, bueno, en el colectivo, o es bueno en la parada del colectivo mientras uno espera, o en el banco, viste que no te dejan entrar con celular, entonces te obliga o a leer o a hablar, y como no somos de leer mucho, hablamos. Pero muy bien, en todo momento. A ver, por ejemplo, ¿en qué momento sería bueno hablar? Ya te dije el colectivo, ya te dije el banco. ¿En qué otro momento sería bueno hablar de Jesucristo? En el trabajo, muy bien. ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro momento? ¿En el colegio, los que van a la escuela? Cuando uno sale a hacer los mandados, las compras. Ella ama a los perros, entonces está seguido en ese lugar. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo en que no hay un mal momento para hablar del Señor? No hay un momento diciendo, no, ahora no es momento de hablar del Señor. ¿No? Muy bien. Yo recuerdo cuando era joven, yo quería hablar del Señor. Había escuchado varios sermones, varias predicaciones, y el énfasis en la iglesia donde yo iba era que había que hablar del Señor Jesucristo con otros. Entonces lo explicaba mi pastor y lo explicaba excelente. Y yo decía, wow, yo no lo puedo entender así. Pero igual él lo explicaba y nosotros que teníamos que salir a evangelizar. Y uno estaba, bueno, le voy a hablar de Cristo, sí. Bueno, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno iba repasando lo que había escuchado para tratar de alguna manera presentarle el Evangelio. Cuando uno por fin vencía esa barrera de vergüenza y de timidez, uno le decía, te invito a la iglesia. ¿Les pasó alguna vez? Que quisieron presentar el plan de salvación y lo único que les salió fue, te invito el domingo a la iglesia. A todos nos ha pasado en algún momento. Porque era el escape más seguro. Es como, si yo no te lo puedo explicar bien, ahí te lo van a explicar bien. Pero hemos tergiversado un poquito las cosas. Ustedes también en algún momento le habrá pasado algo igual. Quisieron compartir el Evangelio y les salió te invito a la iglesia. Ahora, decir que en la iglesia una persona se va a convertir es como decir, y hay varios maestros acá, es como decir que un niño en la escuela se va a educar. ¿Puede suceder? Sí, pero no es el lugar más propicio para que suceda. Si un niño no se educa en casa, muy difícilmente la escuela pueda corregirlo. Y si una persona no se convierte por la influencia y la predicación de otro cristiano, muy difícilmente se convierte en una iglesia. Ahora, cada vez que un hermano se convierte en una reunión como esta, nosotros damos gracias a Dios. Dios puede hacer cosas increíbles y estamos agradecidos por eso. Pero no es el lugar propicio para que las personas lleguen a conocer a Jesucristo. Les hago una pregunta. Dijo Jesucristo, por tanto, id a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en mi mente estaba otro. Por tanto, id por todo el mundo
y invitarlos a la iglesia. Ah, ok, era otra la traducción. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dice id por todo el mundo e invitadle a la iglesia. No me malinterpretes. No quiero decir que no invites a la gente a la iglesia. Pero pretender que aquí sentado, ellos con una mente aún caída puedan comprender de que están adorando al Creador del universo, puedan comprender la bondad de Dios que le permite respirar por cada segundo que ellos respiran, la gracia de Dios revelada a través de las Escrituras, no lo pueden entender. Su mente no lo puede entender, su corazón no lo quiere entender. Venimos a la iglesia para adorar al Señor. Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El problema es que es incómodo predicar. Por eso invitamos a la gente a que venga. Es incómodo para el que predica y es incómodo para el que escucha. El Evangelio es incómodo. El problema es que si me hacen una pregunta y quedo en ridículo, no sé qué hacer. Y es incómodo. El problema es que no encontré el momento apropiado. Cuando sea el momento, cuando esté sufriendo, bien sufriendo, ahí le presento a Cristo. ¿Ese es el problema? No. El problema es que no entiendo mi responsabilidad como cristiano, de que es mi deber y mi privilegio presentar a Cristo como un hombre que vivió una vida perfecta, Dios hecho hombre, que murió por mis pecados, que resucitó victorioso de la muerte y Él puede prometer vida eterna a los que confiesan sus pecados y se rinden a su señorío. Ese es mi problema. Venimos a la iglesia no para generar conversiones, sino para equiparnos para predicar el Evangelio. Y aquí vemos a Jesús, que lejos de poner cualquier excusa, ni de poner ningún contratiempo, en la hora más oscura de su vida, Él toma tiempo para guiar una alma más a los pies del Señor. La cruz, la sed, el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional y el sufrimiento espiritual no le prohibieron a Jesucristo guiar a una persona más para que sus pecados sean perdonados. Jesús no esperó el mejor momento, sino que aprovechó mejor los momentos. Quiero ver con ustedes que cada uno de nosotros podemos evangelizar como Cristo lo hizo, desde la cruz, al considerar los elementos de esta conversión que vemos en el pasaje. El primer elemento que nos permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es el elemento del compromiso. Es el elemento del compromiso. Jesús tuvo un compromiso de llevar almas a Dios y ese compromiso no conocía de excusas. Jesucristo no se apoyó en las circunstancias. Lean el verso 27 conmigo, por favor. Lucas capítulo 23, verso 27. Dice, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Por quién estaban llorando las mujeres? ¿Por quiénes lloraban y hacían lamentación las mujeres? Por Jesucristo. Jesucristo no podía apoyarse en su circunstancia para predicar el Evangelio. Él estaba siendo una víctima. Él no era una persona victoriosa a los ojos del mundo. Él no era una persona que andaba en victoria a los ojos de los demás. Él era una víctima. Por eso lloraban por él. Y Jesucristo les responde, hija de Jerusalén, no llores por mí, verso 28. No lloren por mí. Pero a los ojos de los demás, él no se veía victorioso. Tampoco se veía liderando. Él no era un líder en ese momento. Sus amigos lo habían abandonado. Los que lo seguían lo habían desamparado. Se habían escondido cada uno en un lugar. Hasta uno llegó a traicionarlo. No se veía como un líder. Tampoco se veía como alguien próspero. No se veía como alguien saludable. Había pasado una noche tremenda, repleta de injusticias, de castigos, de abusos. Y por último, él no se veía como un salvador. Los judíos esperaban a un Mesías reinante. Los judíos esperaban que venga aquel que iba a derrocar al gobierno romano, iba a instaurar el reino mesiánico.
pero se olvidaron de las profecías acerca del Mesías sufriente de Isaías. Él no se veía favorable a las circunstancias. Tampoco podía apoyarse en una comprobación sobrenatural. Este hombre al que Jesucristo le promete vida eterna, no pudo ver cuando la tierra se cubrió por completo de oscuridad. Eso sucedió en el versículo siguiente. Fíjense, verso 43 es el que leímos. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Verso 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algunos dicen que era un eclipse, no. En cada evangelio que se relata este hecho, dice sobre toda la tierra. Oscuridad total cubrió la tierra durante 3 horas. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero esta persona no llegó a conocerle y Jesucristo no pudo usar de su aval sobrenatural para presentar el evangelio. Tampoco el velo del templo se había rasgado en 2 aún. Eso lo leemos en el verso 45. Seguimos leyendo. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. No era una cortina. Los que estudiaron esto lo saben. Eran varias capas gruesas y se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. El ladrón en la cruz no pudo ver esto y Jesucristo no podía usar esto para evangelizar. El centurión no había dado testimonio acerca de Jesucristo. Fíjense en el verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Para cuando el centurión dio esta declaración, Jesucristo ya había perdonado los pecados y ya había predicado con su vida. La tierra aún no había temblado, las rocas no se habían partido, ni los muertos se habían levantado de sus sepulcros. Eso lo leemos en Mateo capítulo 27, el pasaje paralelo. Jesucristo predicó sin apoyarse en la circunstancia. Eso no le impidió predicar el evangelio. Y la falta de comprobación, de aval sobrenatural sobre su vida, no le impidió presentar el evangelio. En las memorias de Hudson Taylor, si lo saben sus hijos, ahora están arriba en el culto de niños, van a aprender durante 3 semanas acerca de la vida de este hombre, Hudson Taylor, que fundó la misión al interior de la China. Pero fíjense, en las memorias de este hombre, el primer misionero que fue a China, se cuenta el siguiente incidente. A fin de un culto de predicación del evangelio, se levantó un chino principal y puesto de pie, dijo con voz triste, durante años y más años he buscado la verdad. Como toda su larga vida mi pobre padre la buscó sin descanso. He viajado mucho, mucho. Y he leído todos los libros de Confucio, de Buda, de Taos. Y no he logrado hallar descanso. Y hoy, por lo que acabo de oír, siento que al fin mi espíritu puede descansar. Desde esta noche yo soy un seguidor de Cristo. Después, dirigiéndose al misionero con voz solemne, le preguntó lo que por años conmovió y seguirá conmoviendo a los que de veras aman a los pecadores perdidos. ¿Por cuánto tiempo conocéis las buenas nuevas en Inglaterra? Le preguntó el chino a Hudson Taylor. Contestó Taylor, por centenares de años. ¿Cómo? ¿Es posible?, exclamó el chino. ¿Por qué centenares de años? ¿Es posible que hayas conocido a Jesús el Salvador por tanto tiempo y hasta ahora no los haya hecho conocer a nosotros? Mi pobre padre buscó la verdad por muchos años y murió sin encontrarla. Oh, ¿por qué no viniste más pronto? ¿Por qué no vinisteis antes? Cuán triste es confesar que las 3/4 partes de los creyentes en Cristo, salvos por su gracia, están callados y no dicen nada de lo que otros les anuncian a ellos mismos. Que Cristo es la salvación eterna y la ofrece a todo el que quiera aceptarla. Eso está escrito en una de las biografías de Hudson Taylor. Si conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador, el mundo entero está reclamando
que le anuncies que hay salvación en Jesús. Los borrachos están reclamando de que ellos necesitan felicidad, que buscan felicidad, pero esa felicidad es temporal. En la promiscuidad de este mundo te está diciendo que buscan felicidad y no la pueden encontrar. Los que buscan el aborto legal en Argentina están gritando su ignorancia voluntaria acerca del creador de la vida. Los que al drogarse están demostrando su debilidad y esa necesidad de una nueva naturaleza. Todos ellos y muchos más están gritando: preséntanos al Señor Jesucristo. Necesitamos saber que en Él hay esperanza de vida. Este mundo necesita de tu compromiso, de mi compromiso, sin excusas, como el del Señor Jesucristo en esa cruz. El segundo elemento que nos permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es concentrarme en la conciencia. Concentrarme en la conciencia. La convicción del pecador fue a través de su conciencia, no de su intelecto. Fue a través de la conciencia, no de su intelecto. Fíjense conmigo, el pecador necesitó entender, verso 41, de que Cristo murió sin pecado, y lo entendió a través de su conciencia. Para tener el contexto, lean el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Su conciencia, no su mente, su conciencia le estaba diciendo que Jesucristo murió sin pecado. Él entendía de que Él estaba muriendo por los justos hechos malos que había cometido. Y su compañero de fechorías estaba pagando lo justo delante de la ley. Tenía que morir, él había hecho lo malo. Pero este ningún mal hecho. Si una persona va a conocer a Jesucristo, no va a ser por su intelecto, va a ser porque su corazón reconoce que Jesucristo vivió y murió sin pecado. Ahora entonces, ¿por qué murió? Todos lo saben, incluso los que tal vez vengan por primera vez. Jesucristo murió por mi pecado. Él llevó el peso de mi pecado sobre la cruz. Él llevó el peso de tu pecado sobre esa cruz. No eran sus pecados. Él jamás había dicho una mala palabra. Él jamás había tenido un pensamiento impuro. Él jamás había hecho nada que ofendiera a Dios. Él estaba ahí, recibiendo la ira de Dios por nuestros pecados, muriendo nuestra muerte. El pecador necesitaba entender en su conciencia de que solo Cristo podía salvarle. Fíjense lo que dice, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Él sabía que la única esperanza que él tenía estaba en el Señor Jesucristo. Él no podía clamarle a los jueces porque la sentencia ya había sido dictaminada. Él no podía clamarle a sus verdugos porque ellos estaban obligados a ejecutar la condena. La única esperanza para ese hombre era el Señor Jesucristo. Acuérdate de mí. Eres el único que me puede salvar. Eres el único que me puede rescatar. Eres el único que se puede acordar de mí. Acuérdate de mí. Él entendió que solo Cristo podía salvarlo. Él entendió que Cristo resucitaría y volvería por su iglesia. Dice, acuérdate de mí, verso 42, cuando vengas. Él sabía de que la muerte no iba a ser el punto final para Jesucristo. Él sabía de que su esperanza de vida eterna solamente podía ser a través de Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas. Y él lo sabía por su conciencia. Y él sabía, el pecador necesitó entender que Jesucristo será su rey. Acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino. Él en su corazón entendió que Cristo murió sin pecado por sus pecados. Entendió que el único que podía salvarle era el Señor Jesucristo. Entendió que Jesucristo resucitaría vencedor de la muerte y volvería por su iglesia. Y él entendió que en los pocos minutos u horas que le quedaran de vida, Jesucristo iba a ser su rey, porque lo iba a hacer por toda la eternidad. Hay una canción de la música popular que dice: la vida me han prestado y tengo que devolverla cuando el Creador me llame para la entrega. Es de Los Carabajal. Hasta esos hombres que pasan las peñas borrachos dando vuelta por ahí, hasta esos hombres entienden en su conciencia de que hay un Dios creador a quien debemos rendir cuentas. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos la influencia de la palabra de Dios en nuestras vidas? Que tenemos la influencia de la palabra de Dios en nuestras casas. Que tenemos la influencia de la palabra de Dios en nuestros padres. Su conciencia le estaba diciendo que debía rendir cuenta. Un gran predicador llamado Spurgeon decía que los 10 mandamientos eran 10 cañones que apuntaban al alma del pecador. Si comenzamos a evangelizar por el intelecto, lo único que vamos a hacer es terminar discutiendo. Y si gano la discusión, estoy perdiendo. No puedo apuntar a su intelecto. El intelecto es mentiroso. La mente tarda solamente 5 segundos en fabricar una mentira. Pero el corazón no puede. Dios sembró eternidad en el corazón del hombre. La conciencia que tenemos nosotros viene de parte de Dios. Saber lo que está bien y lo que está mal viene de parte de Dios. Él es el estándar moral. En cualquier cultura que se pueda imaginar, Dios siempre es el estándar moral de lo que es bueno y marca la línea de lo que es malo. Así que te animo a no ganar ninguna discusión, sino a buscar la salvación de aquellos pecadores. El tercer elemento que te permite evangelizar como Cristo lo hizo desde la cruz es la confianza. La confianza en su soberanía en la salvación. Puedo leer con ustedes, es cortito. Lo leo una vez más el relato para tener el flujo de la historia. Dice así, verso 35 de Lucas capítulo 23. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, de Jesucristo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, es decir, la multitud, los soldados y ahora este malhechor: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, es la primera vez que entra en escena, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le predicó a este hombre? ¿Quién le predicó a este hombre? ¿Quién le dijo: vení, acércate conmigo, repetí después de mí, Señor Jesús, te pido perdón, te pido perdón? ¿Quién le habló a este hombre? Dios. Es obra de Dios. Jesucristo, en la intervención que tuvo con este hombre, el diálogo pequeño que tuvo con este hombre, simplemente le ofreció el perdón de pecados. Porque ese hombre ya había creído en que su única esperanza estaba en el Señor Jesucristo. Ese hombre ya había creído de que su único lugar seguro eterno era el infierno. Ese hombre ya había creído que Jesucristo iba a ser su rey por siempre. ¿Quién le habló? Dios. Necesitamos tener confianza en que es obra de Dios y no del predicador. Es obra de Dios y no del predicador.
Ah, no, pero si viene aquel predicador, ese predicador hace que la gente se convierta. ¿En serio? Parece chistoso diciéndolo aquí. Somos una iglesia, gracias a Dios, de sana doctrina. Pero ¿saben las veces que escucho eso? No, viene aquel predicador y ese predicador dicen algo como que tiene una unción o algo especial. ¿De dónde? ¿Quién le predicó? Fue Dios. No es obra del pecador tampoco. Este pecador, si Dios no hubiera intervenido en su vida, el curso de su vida, el destino final, iba a ser el infierno. Tampoco es obra de la oración. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de orar y orar y orar porque alguien se convierta y no lo hace? Tampoco es obra del programa. Tenemos cursos y hacemos cursos y hacemos cursos. No es obra de eso. Es obra exclusivamente, primordialmente, primeramente de Dios. Ahora, Dios usa estos elementos. Dios utiliza a los predicadores fieles. Dios utiliza cuando un predicador, no importa su cara, no importa su nombre, se dedica a estudiar las Escrituras y a presentarla sin mancha. Sin poner sus ideas sobre el texto, sino viendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Qué es lo que Dios ya dijo. Y qué es lo que necesitamos escuchar de Él. Dios utiliza también la conciencia del pecador. Dios utiliza esa conciencia en el hombre que le dice, eso está mal y hay una condenación. Eso está mal y hay un castigo. Eso está mal y vas a rendir cuentas. Dios utiliza la conciencia del pecador. También Dios atiende a las oraciones de sus santos. Hemos visto vez tras veces. Así como hemos visto que se oraba por alguien y no se convertía, hemos visto cuando hemos clamado por alguien y llegó a los pies de Jesucristo. Y qué tremendo gozo cuando Dios responde de esa manera. Y vemos también de que Dios usa los programas evangelísticos. Cuando salimos a predicar el Evangelio, cuando salimos a repartir folletos, cuando se hizo la colonia bíblica de vacaciones, niños han venido que no conocían a Cristo. De que yo me he enterado, uno de ellos conoció al Señor Jesucristo. Tal vez fueron más. Dios utiliza los programas evangelísticos. Pero la salvación es obra directa de la gracia de Dios. Verso 43 nos da la evidencia de esto. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo era el único que podía prometer eso, porque Él no era simplemente un Dios hecho hombre, como afirman algunas religiones falsas. Él era Dios hecho hombre. Él era el Dios eterno, Él era el Jehová del Antiguo Testamento, y Él sigue siendo la imagen del Dios invisible. Vemos en Isaías capítulo 43, versos 11 y 12. Dice así, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si alguno dice que Jesucristo no es Dios, si alguno se atreve a afirmar después de la evidencia bíblica de vez tras vez tras vez, que Él afirma su deidad, dicen que no, Él no es Dios. Este versículo dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién le prometió salvación a este malhechor en la cruz? Jesús. Y sin embargo en el Antiguo Testamento dice que fuera de Jehová no hay quien salve. Jesucristo es el Jehová. Es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Como lo dice en 1 de Juan capítulo 1, verso 1. Dice así verso 12 de Isaías 43. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. En este versículo, en este contexto, estaba diciéndole, a ver los dioses que hay por acá. ¿Quién va a salir de testigo? ¿Quién va a testiguar de que esos dioses son verdaderos? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? Y les dice, ustedes son el pueblo de Dios. Y yo soy Jehová y ustedes son testigos. Estaría mejor dicho, ustedes son testimonio de que yo soy Jehová. Ustedes se desviaron tras dioses ajenos. Ustedes fueron vez tras vez prostituyéndose con otros dioses. Y yo siempre
siempre los rescaté. Cuando Babilonia los llevó cautivo, yo ahí estuve para librarlos. Yo, Jehová, ustedes son testimonio de que fuera de mí no hay quien salve. Así que los testigos de Jehová que usan este versículo para decir que ellos son los testigos de Jehová y niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios, desde el inicio es una tremenda contradicción. Necesitamos tener confianza en que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, es Dios mismo y el autor de nuestra salvación. Para terminar, hemos visto que cada uno de nosotros podemos evangelizar como Cristo lo hizo, aún desde esa cruz, al considerar los 3 elementos de esta conversión. Primero, compromiso de acercar a los hombres a Dios. No hay mal momento para hablar de Jesucristo. No hay momento incómodo que pueda superar la incomodidad de esa persona yendo camino al infierno. Segundo, concentrarme en la conciencia como el vehículo de la convicción de pecado. No pelees sobre argumentos. No pelees sobre discusiones teológicas, sino que apuntes a su conciencia. Que puedas hacerle ver que Él es tan pecador como vos y que Él, al igual que vos, necesita el perdón de parte de Jesucristo. Y por último, confianza en que es la obra de Dios la salvación. Es su obra, Él lo está haciendo y nos invita a ser usados por Él para este propósito. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Se preguntarán eso? ¿Cómo puedo hacer esto? Está bien, hay que predicar, hay que hacerlo, hay que tener confianza, hay que presentarle el plan de salvación, pero ¿cómo lo hago? Necesitamos hacer del evangelismo una parte esencial de nuestra vida cotidiana y preparé una ayuda para vos, para que puedas hacerlo durante esta semana. Estoy bien con el tiempo, me sobran todavía 5 minutos. Así que te invito, si tenés en el bosquejo que estaba en la entrada, ¿lo tienen? ¿Quién lo tiene? ¿No lo tienen? Ahí Fernando se los va a repartir. Es una pequeña ayuda para que, como cuando yo era joven, puedas tener una herramienta de cómo presentarle a Jesucristo a otras personas, de cómo hablarle a otras personas. Y después de eso, ¿por qué no invitarles a la iglesia? En esta pequeña ayuda es de cómo preparar tu testimonio personal. Una de las maneras más efectivas de evangelizar es por medio de tu testimonio personal. ¿Por qué? Porque nadie te lo puede contradecir. Nadie puede decirte, no, eso no te pasó a vos. Es una de las maneras más seguras de presentar a otros lo que Jesucristo hizo en nosotros y a través de nosotros. Es importante pensar en cómo presentar tu testimonio de una forma breve y sencilla, pero que sea interesante y que demuestre el cambio en tu vida, que demuestre que en tu vida hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Para eso, esto es una ayuda, que escribas tu testimonio en papel y puliéndolo. No es muy difícil, es la guía para preparar tu testimonio personal. Número 1, antes de Cristo vivía y pensaba así. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era la manera de comportarte? ¿Qué era lo que te caracterizaba? Si eras iracundo, si eras depresivo, si hacías cosas malas. No des muchos detalles, porque eso despierta una curiosidad morbósica, pero sí que digas qué era lo que hacías en tu vida, cómo era tu vida antes de Cristo, y que puedas escribirlo ahí. Lo podés hacer ahora, lo podés hacer en tu casa, lo importante es que lo hagas. La segunda es, así recibí a Cristo. Y que puedas escribir ahí unas breves oraciones acerca de cómo recibiste a Cristo. Con quién fue, dónde fue, qué es lo que sentiste después. Es un sentimiento legítimo de paz, de saber que hay paz entre el cielo y nosotros. Y que puedas poner ahí lo que experimentaste, cómo recibiste a Jesucristo, qué fue lo que entendiste. Y en el punto número 3, después de aceptar a Cristo, en mi vida pasó esto y esto. ¿Cuál fue el cambio? Si querés una ayuda, lo que era tu característica en el punto número 1, debía ir cambiando en el punto número 3. Y que puedas presentarle esto a otras personas.
Pero pastor, el problema es que yo lo entiendo, pero no hubieron muchos cambios en mi vida. Y esa es la barrera más grande para el evangelismo. ¿Cómo le puedo decir a mi esposo y a mi esposa, Cristo te ama y murió para salvarte, cuando le insulto? ¿Cómo le puedo decir a mis vecinos, hay paz en el Señor Jesucristo, cuando mi casa es un loquero? ¿Cómo puedo decirle a mis compañeros de trabajo, Jesucristo puede perdonar tus pecados como lo hizo conmigo, y robo de alguna manera? Un cambio en mi vida es el acceso más grande para presentar a Jesucristo a otros. Si tuviste que llenar con tristeza el punto número 3, te animo a que lo que necesites cambiar lo hagas y que puedas practicar esto con otras personas. Tengo nervios, no sé cómo hacerlo, no sé qué me va a salir. Que lo practiques frente al espejo, que lo practiques frente a algún amigo o alguna amiga o a tu esposo o a tu esposa, o cuando vas manejando, que lo practiques y que sea parte de tu vida para que puedas presentar a Cristo a toda persona. Compartir tu fe es algo tremendamente maravilloso. Y esta es una ayuda de muchas que hay. Te animo a que puedas utilizarla. Te invito a compartir con otros tu testimonio de salvación. Cristo predicó incluso en esa cruz para que nosotros no tengamos excusa para presentar la salvación. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos en tu palabra. Y te agradecemos, Señor, por los desafíos que ella trae a nuestras vidas. Por cómo incomoda nuestra conciencia. Por cómo ella nos guía y nos dirige para poder limpiarnos de pecado, para poder ser vasos limpios en los que tu evangelio pueda ser transportado. Padre, que podamos ser vasos utilizables por ti, que podamos lavarnos y limpiarnos cada día de nuestros pecados, que podamos buscar vencer las tradiciones que hemos heredado de pecado, que podamos, Señor, vivir vidas agradables a ti, porque sabemos que de esa manera tú puedes bendecirnos. Sabemos que de esa manera tú puedes utilizarnos. Y sabemos que de esa manera echamos hacia abajo las barreras para que otro pueda llegar a conocerte. Padre, queremos ser como Jesucristo. Él fue nuestro ejemplo, aún en el evangelismo, en esa etapa tan oscura de su vida. Que podamos, Señor, nosotros presentar a Jesucristo a toda criatura. Que podamos ir por toda nuestra casa, por todo nuestro barrio, por toda nuestra escuela, por todo nuestro trabajo, predicando a Cristo, predicando el Evangelio de nuestra salvación. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres el que puede hacer lo posible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.